Lo tengo a Agustín Echevarne por línea. Hola Agustín, un abrazo Hola, ¿cómo grande. estás, Rubén? Feliz reencuentro después del año pasado, que no nos vimos nunca más. Agustín, Así es. te quiero hacer una aclaración. Sé, porque me lo has pedido, de que tenés un compromiso a las 4 de la tarde. Por lo tanto, cuando vos consideres que ya no podés seguir más, decime, cortamos acá y cortamos, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Dale, dale, vencemos. Bueno, Agustín, primera pregunta. Dame un panorama general de todo esto. Bueno, yo creo que estamos en digamos, el programa económico sigue vigente, está perfectamente en regla con lo que se venía esperando. Sí hemos tenido una volatilidad importante estas últimas 4 semanas, te diría 3 o 4 semanas. Hubo algún error no forzado del gobierno, el tema del IVA y demás. Y luego está el tema del Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, que yo creo que va a ser muy positivo para la Argentina, pero que ha generado ciertos ruidos, sobre todo por el tema cambiario, porque hay unas dudas si le están exigiendo un cambio de régimen o no al gobierno. Y eso ha generado algunas dudas y alguna volatilidad en el tipo de cambio. Y tercero, porque tuvimos en el contexto internacional una caída bastante fuerte en la bolsa de Estados Unidos y nosotros somos un activo de riesgo para los mercados internacionales. Argentina es un activo de riesgo, los bonos y las acciones de la Argentina. Y por lo tanto, cuando hay una caída en la bolsa americana, obviamente los activos de riesgo sufren más. Y con eso nos pegó por el lado de los bonos en el aumento del riesgo país. Ahora, cuando vos mirás los temas de fondo, yo creo que siguen perfectamente en el sentido que uno estaba esperando, se mantiene el superávit fiscal, no solo el superávit primario, sino lo que los economistas hablan de superávit financiero, después de pagar los intereses de la deuda, de modo tal que la deuda total consolidada del Estado federal más el Banco Central no crece desde noviembre del 2023. Esto es inédito en las últimas décadas en Argentina, no pasaba nunca, porque incluso cuando tuvimos superávit fiscal con Néstor Kirchner era porque no pagábamos la deuda. Ahora pagando los intereses y demás estamos perfectamente en regla. Y sigue avanzando todo el proceso de desregulación. Esta mañana estuvimos con el ministro Sturzenegger. Es fascinante todo lo que sigue haciendo todos los días, desregulando y demás. Son cosas que van a ir teniendo efecto en el mediano y largo plazo. Uno desregula un sector como la aviación de cabotaje, que va a permitir una cantidad de nuevas empresas pequeñas que hagan vuelos triangulares de ciudades más pequeñas y no que todo tenga que pasar por Córdoba o Buenos Aires. Y entonces eso va a permitir el desarrollo de nuevos negocios y demás. Pero por supuesto, no pasa en un solo día. La desregulación a la ley de alquileres sí tuvo una repercusión muy grande en todo el mercado de inmobiliario, pero ya ocurrió desde hace un año. O sea que luego de un año ya tienes una reactivación importante. Y continúa el crecimiento del crédito y otras cosas que va a permitir que la Argentina crezca este año un 5% anual y con una inflación que sigue en baja. Claro, me estoy acordando, porque vos lo mencionaste recién a Néstor Kirchner, cuando le pagó toda la deuda al fondo y contrajo deuda con Hugo Chávez. Al fondo le dejó de pagar un interés del 4% y a Hugo Chávez le terminó pagando al final el 14%. Pésimo Sí, negocio, pero un ¿eh? pésimo negocio, pero además acordate que Néstor Kirchner mantuvo el default que empezó Duhalde y durante 5 años prácticamente repudiamos la deuda. Y eso al día de hoy nos sigue costando a la Argentina, porque es parte del riesgo argentino. El hecho de que, no, que a veces se nos ocurre no pagar y durante 5 años ni siquiera negociar, bueno, esas cosas por supuesto afectan el prestigio de un país, el crédito de un país. Crédito viene de credere, de que te crean y a los argentinos no nos creen. Y no nos creen culpa de Néstor Kirchner, entre otros, ¿no? También de Cristina y de muchos otros, que han hecho las cosas muy mal durante demasiado tiempo. Pero ahora, poco a poco, se está reconstruyendo el crédito. El riesgo país bajó de niveles de 2.700 hasta 560 y después se repuntó como 200 puntos y ya está en 780 o algo por el estilo ahora. Y por supuesto, por estos tres factores que te comentaba, que a veces te pegan todos juntos, y también pegó, por ejemplo, la lira turca, que de nuevo, cuando en los mercados emergentes tenés un país que devalúa fuerte y demás, devaluó Brasil, devaluó Turquía y demás,
tiene alguna repercusión en lo que nosotros hacemos. Pero de fondo, y lo que va a significar que la Argentina crezca a largo plazo, es el superávit fiscal, es la baja del gasto público, es la desregulación, es bajar impuestos. Y por supuesto, falta muchísimo en todos estos temas y falta muchísimo también en las provincias y en los municipios. Pero creo que es la primera vez que veo un gobierno que está haciendo reformas estructurales de fondo, por lo menos desde el primer gobierno de Menem. Este tema ya lo hemos conversado muchas veces, Agustín. Cuando uno va a ver a un inversor externo, le dice, ¿cuáles son las condiciones que vos pondrías para venir a la Argentina? Dice dos. Primero, una profunda reforma laboral. Segundo, una profunda reforma fiscal. No sé si estoy equivocado, pero todavía no se ha visto mucho de eso. No se han bajado tantos impuestos como deberían bajarse y tampoco se ha metido, no ha querido meterse el gobierno a enfrentar a la CGT con la minoría que tiene en el Congreso. ¿Está esperando tal vez a octubre? Bueno, algunas cosas sí se han hecho, digamos, por ejemplo, todo lo que son los juicios laborales y demás, se ha mejorado mucho ese tema, sobre todo para las pymes, ¿no? O sea que ahí hubo un avance. También un avance en el tema de que es cierto que no se está utilizando todavía, pero hoy cualquier sector puede hacer un nuevo convenio colectivo, ¿no? Si se pone de acuerdo entre empresarios y trabajadores. O sea que ahí podrían tener, por ejemplo, diferentes fórmulas para los despidos. Puede contratar un seguro de desempleo privado o hacer algo como hizo la UOCRA y se puede generar en otros sectores, pero ahí también hay una rémora de las propias empresas, ¿no? Que tienen que tratar de trabajar en eso. Después tenés, sí es cierto, dos temas muy importantes que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo, que es la caída de la ultraactividad, que eso sí lo hizo en el decreto 70, pero lo trabó la justicia. O sea que ahí no es culpa del gobierno, sino más bien de la justicia, que está todavía demorada. Y después está un tema que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo y que todavía no está incluido y que sí es importante hacerlo, que es que los convenios a nivel de una empresa sean superiores a los convenios colectivos. Es decir, un convenio inferior tiene que estar por encima de los convenios entre las grandes empresas y demás. Eso es el modelo chileno y ahí sí faltaría hacerlo. Y también se desreguló, por ejemplo, la posibilidad de que no te pueden forzar las cámaras a cobrar los aportes a las empresas, que es una especie de impuesto privado. Pero eso todavía está vigente a nivel de los sindicatos y ahí tenés razón que todavía falta hacer cosas en esos temas, ¿no? Y, por supuesto, la libertad de la gente de aportar o no a un sindicato. Eso es muy importante. Con lo cual, con respecto a los impuestos, yo ahí te diría que sí se hicieron varias cosas. Pensá que primero se bajó el impuesto inflacionario, que eso era 3,1% del PBI. O sea que es muy importante. Eso permite, por supuesto, eso se pudo hacer porque hubo una baja de 5 puntos del gasto público. Por eso se va bajando el déficit fiscal en términos del PBI, o 5 o 6 puntos. Y luego tuvimos también la baja del impuesto país a fin de año, que era 17,5% sobre todos los bienes importados de la Argentina, que equivalía a 1,5% del PBI. Y también se eliminaron varios impuestos pequeños, como por ejemplo el impuesto a la transferencia de vivienda. Hoy, vos comprabas una vivienda y pagabas entre escribano, impuestos y demás el 9% adicional. Hoy pagás un 4% adicional. Es decir que hay cosas que se han ido mejorando. Pero, por supuesto, falta muchísimo, y tenés razón. Falta ingresos brutos, pero eso corresponde a las provincias. Las retenciones, se eliminaron las retenciones a las economías regionales, pero falta todavía los principales productos. Se bajó por ahora 6 puntos, y que además es transitorio, porque querían ver que siga superando la recaudación, cosa que está ocurriendo, así es que pueden quedarse, creo que va a quedarse como permanente el recorte de las retenciones de 6 puntos, pero todavía hay que bajar más. Todavía requeriría un punto y medio más del PBI para bajar esos impuestos, y con el crecimiento de este año, que va a ser 5 puntos, probablemente vas a tener ese punto y medio de aumento de recaudación. O sea, vas a seguir bajando impuestos, pero lleva tiempo. Claro. Eh, Hay algunos economistas que se juegan la vida porque este atraso cambiario va a terminar perjudicando toda la macro del país. ¿Es así?
Bueno, hay un debate sobre el tema cambiario, indudablemente, le está pegando digamos, lo vemos en el contado con liquidación, en la cotización del contado con liquidación y demás, que estos días estaba rozando 1.300, ¿no? 1.280, 1.300. Y ese debate, por supuesto, existe porque hay mucha gente que está especulando con la devaluación en Argentina. Pero recordemos qué significa devaluar. Devaluar significa bajar salarios. Entonces, si uno dice Argentina está cara, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos salarios? Es decir, devaluamos para bajar salarios y entonces las empresas son, entre comillas, competitivas o pseudo competitivas, o hacemos lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es, como bien marcabas, bajar impuestos. Eso significa seguir bajando el gasto público a nivel federal y empezar a bajar el gasto público en las provincias, que tienen que hacer mucho para reducir ingresos brutos, que es parte grande del problema. También hay que seguir bajando las tasas en los municipios, que también es un despilfarro descomunal lo que hacen. Hay que seguir desregulando, abrir la economía, porque eso te hace también más eficientes. Y después tenemos que empezar una vez que te integras al mundo, nos vamos a dar cuenta que para producir de manera más barata y más cercana a los precios internacionales, lo que tenés que hacer es producir en escala internacional. Vos no puedes producir pensando en un país de 47 millones, cuando los chinos lo que están pensando es producir para 8.000 millones de personas en toda la Tierra. Es decir, el mercado es el mundo, no es la Argentina ni siquiera el Mercosur. Nosotros tenemos en la cabeza que el mercado es el mundo. Y cuando vos producís para el mundo, tenés que tener un nivel de eficiencia mucho mayor. Argentina nos falta un montón también en temas de infraestructura, nos falta en temas, bueno, los sindicatos son un problema, Moyano es un problema que te incrementa también los costos. Hay muchas cosas que incrementan los costos argentinos, pero la devaluación yo creo que no es la solución. Entonces puede haber alguna, tal vez ponen bandas, vamos a ver cuál es el régimen al que vamos a ir. Yo preferiría siempre la dolarización, que ya lo hemos hablado varias veces, pero los que están esperando que venga una gran devaluación creo que se equivocan, creo que no va a venir. ¿Se tiene que ir la Argentina del Mercosur? Creo que el ideal sería que el Mercosur se transforme en una zona de libre comercio, pero hasta ahora el Mercosur ha sido negativo, nos ha encerrado entre algunos países que no comercian con el resto del mundo. Entonces el presidente ha dicho con mucha claridad que él quiere libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos y con Europa. Si se consigue Mercosur-Europa ese tratado de libre comercio sería excelente, pero eso es culpa no de Brasil, que generalmente es el problema que tenemos en el Mercosur, sino en este caso es culpa de Francia, ¿no? de Macron y de los agricultores franceses que no quieren competir con los brasileños y argentinos. Pero el gobierno quiere el libre comercio y va a impulsar el libre comercio y tal vez tengamos una oportunidad el año que viene, que hay elecciones en Brasil, si pierde Lula, ahí vamos a tener una posibilidad de transformar el Mercosur en algo mucho más útil. Y del otro modo, yo sí creo que hay que buscar el libre comercio con Estados Unidos, con China, con el resto de los países del mundo, y con Europa también, por supuesto, y si Brasil no acompaña, y bueno, o hay que transformar el Mercosur en una zona de libre comercio, pero que no sea una unión aduanera, o bien salirse del Mercosur, que también es una posibilidad. Última pregunta. Argentina, ¿cuándo va a estar en condiciones de pedirle dinero prestado a los fondos privados internacionales? Bueno, eso se ha demorado, porque alguna vez hemos hablado cuando estábamos en 700 de riesgo país, que iba a seguir bajando hasta 500, bajó hasta 560, pero ahora estamos de nuevo arriba de 700. Y para que puedas salir al mercado internacional, Argentina tiene que tener un riesgo país de 450. Debe estar debajo de 500. Cuando estás debajo de 500, puedes hacer un bono con un cupón que sea, sumando la tasa de interés de Estados Unidos, que sea menor al 10%. Entonces ahí ya podés colocar en el mercado internacional. Mientras tanto, por eso viene bien el acuerdo con el Fondo Monetario para llegar hasta ese nivel. Y yo creo que vamos a llegar el año que viene, pero este año todavía lo hemos visto que se nos ha demorado. La aprobación del acuerdo con el fondo va a ser un paso importante y creo que el siguiente paso muy importante va a ser ganar las elecciones, que eso también te puede generar una mejora en las expectativas. Gracias, Agustín. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Chao, chao.